Dicen que la vida puede romperse en un segundo, en un suspiro mal calculado, en un error que parece mínimo, pero que abre la puerta a un destino imposible de detener. Esa mañana, en la ciudad de Barcelona, Camila lo descubriría de la manera más inesperada. El reloj marcaba las 7:45 cuando abrió los ojos de golpe, con el corazón martillando en su pecho. El aire se sentía espeso, como si el universo quisiera advertirle que ese día no sería como los demás. «Voy tarde», murmuró con la voz entrecortada mientras la ansiedad la recorría de pies a cabeza. Era su primer día de trabajo en la empresa más poderosa de la ciudad, Alarcón y Asociados, y sabía que esa era su única oportunidad de salir de la miseria y pagar las deudas que mantenían a su madre enferma atrapada en la cama. Corrió hacia el baño con el cabello desordenado, lavó su rostro con agua fría intentando despertar y eligió la única falda presentable que tenía, acompañada de una blusa blanca sencilla y un saco negro demasiado grande para ella. Mientras bajaba las escaleras de su pequeño departamento, con los zapatos en la mano, sentía que la desesperación le quemaba el estómago. El autobús tardó demasiado, y al bajar tuvo que correr entre las calles empedradas de la ciudad. Sus tacones golpeaban el suelo con un ritmo frenético, su respiración se entrecortaba, y la imagen del imponente edificio Alarcón se elevaba frente a ella como un monstruo de cristal y acero. 35 pisos reflejaban la luz dorada de la mañana, rodeados de autos de lujo que parecían salidos de una película. Camila respiró hondo, sintiéndose pequeña, insignificante, pero con la determinación encendida en su mirada. No podía fallar, no ahora. Entró al vestíbulo y quedó paralizada por un instante. Mármol blanco, columnas doradas y un silencio elegante interrumpido solo por el murmullo de ejecutivos vestidos de negro que caminaban rápido, como si cada segundo definiera el futuro del mundo. El guardia de seguridad la observó de pies a cabeza con desconfianza, pero al escuchar que era la nueva asistente personal del señor Gabriel Alarcón, le permitió el paso. Con las piernas temblando, subió al ascensor hasta el último piso. Lo que jamás imaginó fue que su primer encuentro con ese hombre temido por todos, el hombre más poderoso y brutal de la ciudad, no sería en una oficina, sino en un lugar mucho más íntimo y prohibido. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Camila caminó con pasos inseguros hasta un pasillo alfombrado en tonos oscuros. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios latidos. Empujó la primera puerta que encontró, convencida de que era la oficina de su nuevo jefe. Pero al entrar, comprendió demasiado tarde que no estaba en el lugar correcto. El vapor denso del agua caliente llenaba la habitación. El sonido de una ducha retumbaba al fondo, y Camila, creyendo estar sola, se acercó a un espejo para acomodar su saco. Fue entonces cuando lo escuchó. La puerta lateral se abrió lentamente y del vapor emergió una figura masculina poderosa. Alto, de hombros anchos, torso desnudo y marcado, gotas de agua recorriendo su piel bronceada. Solo un reloj caro adornaba su muñeca. Su mirada oscura, fría y penetrante se clavó en ella como un cuchillo. «¿Quién demonios eres y qué haces aquí?», preguntó con voz grave y autoritaria, una voz que no pedía respuestas, sino obediencia inmediata. El corazón de Camila se detuvo. Frente a ella estaba Gabriel Alarcón, el hombre del que todos hablaban en voz baja, el magnate brutal y sediento de control. Y la primera impresión que ella tuvo no fue de miedo, sino de un magnetismo prohibido que le erizó cada centímetro de la piel. Ese instante, tan simple y tan devastador, sería el inicio de una historia que jamás debió suceder, pero que ninguno de los dos sería capaz de detener. El silencio en aquella sala privada era tan espeso que Camila sentía que hasta el aire se quedaba atrapado en sus pulmones. Sus ojos, temblorosos, intentaban evitar la figura imponente frente a ella, pero era imposible. La imagen de Gabriel Alarcón,
desnudo del torso hacia arriba, con gotas de agua resbalando lentamente por sus músculos definidos, se había grabado en su mente como una marca imposible de borrar. Lo siento, señor, balbuceó con las mejillas ardiendo, dando un paso atrás con torpeza. Fue un error, pensé que... Pero su voz se apagó al instante. Gabriel levantó la mano deteniéndola sin necesidad de tocarla. Sus ojos oscuros, cargados de frialdad, se posaron en ella como si pudieran desnudarla por completo. Un error, repitió con un tono bajo, irónico, casi peligroso. Así llamas a entrar sin permiso al vestidor de tu jefe. Camila sintió que sus piernas flaqueaban. Quiso girarse, huir, pero sus pies no respondían. La cercanía de ese hombre la inmovilizaba como si estuviera atada por un lazo invisible. Su cuerpo temblaba, y lo peor era que no era solo por el miedo. Había algo más, algo prohibido que se despertaba dentro de ella, un deseo inexplicable que la quemaba desde dentro. Gabriel dio un paso hacia ella, lo suficientemente cerca para que el olor de su piel limpia, mezclado con el jabón, la envolviera. Su sombra, proyectada por sus hombros anchos, cayó sobre ella, haciéndola sentir diminuta. «Vuélvete», ordenó con voz grave, «a menos que quieras seguir mirando». Las palabras golpearon su mente como un trueno. El corazón de Camila latía con tanta fuerza que pensó que él podría escucharlo. Sus labios se entreabrieron, como si una respuesta quisiera escapar, pero no encontró el valor. Tragó saliva y bajó la mirada, intentando recuperar la compostura. En su interior, una voz gritaba que debía salir de ahí cuanto antes, que ese hombre no era alguien con quien jugar. Había escuchado rumores, que era frío, despiadado en los negocios, incapaz de mostrar debilidad, y sobre todo, un hombre sediento de placer y de poder. Un hombre que nunca había tenido límites. Y sin embargo, ahí estaba ella, incapaz de apartar la vista del magnetismo brutal que emanaba de su presencia. «Perdóneme, señor Alarcón», susurró finalmente con la voz entrecortada. Él no contestó de inmediato. La observó en silencio, su respiración firme, sus ojos recorriéndola como si intentara descifrar cada rincón de su alma. Ese instante duró apenas unos segundos, pero para Camila fue eterno. Finalmente, Gabriel se inclinó hacia ella, tan cerca que su aliento rozó la piel de su cuello. «Recuerda esto, Camila», dijo con un murmullo áspero, cargado de amenaza y algo más oscuro. «Aquí no hay espacio para errores, y si los cometes, yo mismo me encargaré de que nunca los olvides». Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus piernas apenas pudieron sostenerla cuando salió del vestidor apresurada, con la sensación de que su carrera podía terminar antes de empezar. Pero lo que la atormentaba aún más era la certeza de que, en lugar de sentir alivio al escapar, había dejado atrás algo que ya la estaba consumiendo por dentro. Porque en los ojos de Gabriel Alarcón no solo había frialdad, había un deseo contenido, un placer prohibido que tarde o temprano los arrastraría a ambos a un destino inevitable. Durante todo el día, Camila no pudo borrar de su mente la escena en el vestidor. Había intentado repetirse frente al espejo del baño de mujeres que todo había sido un accidente vergonzoso, un error que debía enterrar en lo más profundo de su memoria. Se dijo a sí misma que lo importante era conservar el trabajo, que ese sueldo era su única oportunidad de salvar a su madre y de salir de la miseria. Nada más importaba. Cuando regresó a la oficina principal, se obligó a respirar hondo y a sostener la mirada de los demás empleados. El piso 35 de la Torre Alarcón era un mundo completamente distinto al que ella conocía. Paredes de cristal, alfombras gruesas que amortiguaban los pasos, escritorios oscuros donde los asistentes tecleaban sin descanso y en medio de todo, la puerta imponente con el apellido Alarcón grabado en letras doradas. Ahí estaba su destino. Entró despacio, con el corazón en la garganta, y lo encontró. Gabriel estaba de pie junto a un ventanal gigantesco, de espaldas a ella, mirando la ciudad extendida como un tablero de ajedrez.
Su figura alta, sus hombros firmes, bajo la camisa blanca recién puesta, irradiaban un poder imposible de ignorar. «Buenos días, señor», murmuró Camila con voz temblorosa, entregándole la agenda que había preparado con esmero. Él giró apenas el rostro y la observó con esa mirada oscura que la hacía sentir desnuda. Tomó el cuaderno, lo hojeó sin prisa y sonrió con una ironía apenas perceptible. «Agenda perfecta», dijo en voz baja y luego añadió con una pausa calculada. «Pero me pregunto, ¿usted también es perfecta o solo lo aparenta?» La pregunta la golpeó como una daga disfrazada de caricia. Camila tragó saliva, intentando mantenerse firme. No podía mostrar debilidad. «Hago lo mejor que puedo, señor Alarcón», respondió con dignidad, aunque sus manos se aferraban nerviosas a los bordes de su falda. Él no contestó, solo la miró, una mirada profunda, pesada, que parecía hundirse en su alma. Por un instante pensó que iba a acercarse, que esa distancia de poder entre jefe y asistente iba a romperse en pedazos. Pero, en lugar de eso, Gabriel se giró de nuevo hacia la ventana y con un gesto seco la despidió. Camila salió con el corazón en llamas. Ese había sido su respiro, su aparente salvación. Convencer a sí misma de que todo quedaría en lo profesional, que mientras mantuviera la calma y su trabajo impecable, nada pasaría. Los días siguientes se aferró a esa idea. Preparaba los documentos con anticipación, organizaba cada reunión en silencio, respondía con firmeza cuando él le daba órdenes. Cada mañana repetía frente al espejo: «Es solo mi jefe, nada más. Esto es trabajo, nada más». Pero por dentro sabía la verdad, porque cada vez que sentía su voz grave acariciando su piel como un eco invisible, cada vez que lo veía caminar por el pasillo con pasos seguros, cada vez que sus miradas se cruzaban aunque fuera por un segundo, esa solución temporal se hacía pedazos. Camila no podía dejar de pensar en él, y lo peor era que, en el fondo, también veía en sus ojos un brillo diferente, una chispa oculta que desmentía la frialdad que todos temían. Era como si Gabriel, el hombre brutal y temido por todos, luchara contra un deseo que lo devoraba en silencio. Era un juego peligroso, un equilibrio frágil que en cualquier momento podía romperse. Y aunque ella intentara huir de ese fuego secreto, ya estaba atrapada en él. La rutina de Camila empezaba a tomar forma. Durante unas semanas logró convencerse de que podía manejar esa tensión secreta entre ella y Gabriel. Se repetía que mientras mantuviera distancia, mientras sus manos no temblaran al entregarle documentos y su voz sonara firme al responderle, todo quedaría bajo control. Pero ese control se desmoronó una mañana gris de miércoles. Camila organizaba unos contratos en la sala de juntas, sus dedos recorriendo con cuidado las carpetas, cuando escuchó el eco de unos tacones firmes aproximándose por el pasillo. El sonido era distinto al de las demás secretarias. Era seguro, fuerte, como si cada paso anunciara poder. La puerta se abrió sin que ella tuviera tiempo de reaccionar. Una mujer alta, de cabello oscuro perfectamente peinado, entró con un vestido rojo entallado que resaltaba su figura. Sus labios pintados brillaban como una amenaza silenciosa y sus ojos, cargados de arrogancia, se posaron en Camila como si ya supiera que era su enemiga. «¿Y tú quién eres?», preguntó con un tono seco, sin molestarse en ocultar el desprecio. Camila sintió un nudo en la garganta. Estaba a punto de contestar cuando la puerta volvió a abrirse. Esta vez fue Gabriel. Su presencia llenó la sala como siempre, pero su expresión cambió al instante. Esa frialdad controlada que lo caracterizaba se quebró por un segundo, mostrando una incomodidad apenas disimulada. «Lucía, no esperaba verte tan pronto», dijo con voz tensa. El nombre quedó flotando en el aire como una sentencia. Camila lo entendió todo en un segundo. Esa mujer no era una simple visitante, no era una clienta cualquiera. Era Lucía Moret, una empresaria influyente, y lo más doloroso,
la examante de Gabriel Alarcón. Lucía sonrió con malicia, acercándose a él con pasos lentos, como si aún tuviera derecho sobre cada espacio que pisaba. ¿De verdad, Gabriel?, susurró con voz cargada de veneno, sin apartar la mirada de Camila. ¿Ahora también tomas secretarias como pasatiempo? El silencio que siguió fue insoportable. El corazón de Camila golpeaba con tanta fuerza que pensó que todos podían escucharlo. En ese instante comprendió algo que la desgarró por dentro. No era la única que había sentido el magnetismo brutal de Gabriel. Mientras Lucía hablaba con insinuaciones afiladas, Camila sintió como un torbellino de emociones la desarmaba. No era solo celos, era miedo. Miedo de ser apenas un juego más en la vida de un hombre acostumbrado a tenerlo todo. Miedo de que esa atracción que ya la consumía se transformara en su ruina. Gabriel intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban la tensión. Entre él y Lucía había una historia, una guerra de pasiones y rencores que aún no estaba enterrada. Y ahora Camila estaba en medio de esa tormenta. Cuando Lucía se marchó, dejando tras de sí un aroma fuerte y un silencio cortante, Camila permaneció de pie con las manos temblorosas sobre los contratos. No necesitaba palabras. Sabía que esa mujer no había venido por casualidad, y que lo que había comenzado como un error en un vestidor ahora estaba a punto de convertirse en una batalla peligrosa donde lo único en juego no era solo su empleo, sino también su corazón. Ese día, al mirarse al espejo, Camila lo entendió. Su aparente solución, mantener la distancia, fingir que todo era profesional, había quedado hecha pedazos. Porque el pasado de Gabriel había regresado, encarnado en una mujer que no conocía límites. Y la guerra apenas comenzaba. La presencia de Lucía había quedado flotando en cada rincón de la empresa como un veneno invisible. Sus palabras cargadas de insinuaciones no solo habían herido el orgullo de Camila, sino que habían despertado un temor nuevo, el de convertirse en la próxima víctima de los juegos de poder que rodeaban a Gabriel Alarcón. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió más denso. Los murmullos en los pasillos crecieron. Los empleados lanzaban miradas furtivas cada vez que ella pasaba, y aunque nadie se atrevía a hablar directamente, Camila podía sentirlo. Los rumores ya corrían como fuego entre pólvora. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. Pero lo más difícil era lidiar con él. Gabriel parecía más hermético que nunca, ocultando sus emociones detrás de ese muro de acero que todos temían. Sin embargo, en cada reunión, en cada mirada fugaz, Camila notaba algo diferente. Era como si sus ojos la buscaran incluso cuando fingía no verla, como si hubiera un conflicto interno devorándolo desde adentro. Una noche, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, Camila seguía frente a la computadora, agotada, con mechones de cabello cayendo sobre su rostro. El silencio de la oficina era tan profundo que el simple golpeteo de las teclas retumbaba como un tambor lejano. De pronto, escuchó los pasos firmes de Gabriel acercándose. Su cuerpo se tensó al instante. Sintió cómo el aire se espesaba, y antes de poder reaccionar, él estaba de pie detrás de ella, tan cerca que su sombra cubría por completo su silueta frágil. «Lo que me sorprende de ti, Camila», murmuró con voz baja, áspera, casi íntima, «es cómo logras mantener la calma cuando sé perfectamente que tiemblas por dentro». Ella levantó la cabeza de golpe, sus ojos encontrándose con los de él, oscuros, intensos, devorándola en silencio. El calor de su respiración rozó su mejilla y Camila sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. «Señor», intentó hablar, pero la palabra se quebró en sus labios.
Gabriel se inclinó aún más, sus manos grandes apoyadas en el respaldo de la silla, encerrándola sin tocarla. Sus labios estuvieron a un suspiro de los suyos, y por un instante el tiempo se detuvo. Era la línea prohibida, el abismo del que ella tanto había intentado huir. Pero en el último segundo, él se apartó con brusquedad, como si una batalla lo desgarrara por dentro. «Sigue trabajando», ordenó con frialdad, aunque su voz temblaba de un deseo contenido. Camila se quedó inmóvil, con el corazón ardiendo, sabiendo que había visto lo que nadie más veía, una rendija en el muro de hierro de Gabriel, una debilidad disfrazada de control. Esa noche, mientras guardaba sus cosas y salía de la oficina, entendió que ya no había marcha atrás. La tormenta entre ellos era demasiado fuerte, y lo que parecía una simple atracción prohibida se transformaba en algo más, una pasión desbordada que los estaba empujando hacia un punto de no retorno. Lo que Camila no sabía era que al mismo tiempo, Lucía comenzaba a mover sus hilos desde las sombras. Llamadas misteriosas, reuniones privadas y sonrisas cargadas de veneno eran la señal de que ella no estaba dispuesta a perder a Gabriel, ni mucho menos permitir que una simple asistente se interpusiera en su camino. La calma había terminado. Ahora cada mirada, cada palabra y cada encuentro se convertían en pólvora lista para estallar. Las noches en la Torre Alarcón solían ser silenciosas, con las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco mientras el edificio quedaba casi vacío. Pero esa noche, el silencio tenía otro peso. Camila trabajaba sola en la oficina principal, sus dedos golpeando las teclas de la computadora mientras el cansancio le nublaba la vista. La sala estaba en penumbras, iluminada apenas por la lámpara de su escritorio y el reflejo lejano de Barcelona en los ventanales. Pensó que estaba sola, hasta que escuchó el sonido inconfundible de unos pasos firmes detrás de ella. Su cuerpo se tensó de inmediato. No necesitaba voltear para saber quién era. El aire mismo parecía cambiar cuando él entraba, denso, eléctrico, imposible de ignorar. «¿Por qué sigues aquí tan tarde?», preguntó Gabriel con su voz grave, esa que parecía vibrar en la piel. Camila levantó la mirada, intentando sonar tranquila, aunque su corazón ya había comenzado a desbocarse. «Terminar estos contratos, señor. No quiero que nada quede incompleto». Él se acercó despacio, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. Se inclinó un poco, apoyando una de sus manos grandes sobre la madera oscura, tan cerca que el calor de su cuerpo la envolvió. La miró en silencio, sus ojos oscuros atravesando cada rincón de su ser. «Lo que no entiendo, Camila», murmuró con un tono áspero y al mismo tiempo cargado de deseo, «es cómo logras mantenerte tan firme cuando sé perfectamente que te estoy consumiendo por dentro». Ella tragó saliva intentando apartar la mirada, pero no pudo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si le faltara aire. «No sé de qué habla», susurró aunque la voz le tembló. Gabriel sonrió apenas, esa sonrisa peligrosa que no mostraba ternura, sino una brutalidad contenida. Dio un paso más y quedó tan cerca que sus rodillas casi rozaron las de ella. Camila sintió que el tiempo se detenía. El aroma de su colonia mezclado con el recuerdo de aquel vestidor la desarmaba por completo. Y entonces ocurrió. En un solo movimiento, Gabriel la tomó por la cintura y la levantó del asiento con la facilidad con la que alguien sostiene un papel. Camila soltó un jadeo, sorprendida, mientras su cuerpo quedaba atrapado entre las manos grandes de él y el borde del escritorio. Los papeles se deslizaron al suelo, olvidados. Sus labios chocaron en un beso intenso, brutal, como una tormenta largamente contenida. Gabriel la besaba con hambre, con desesperación, como un hombre que llevaba demasiado tiempo reprimiendo lo inevitable. Ella respondió con igual intensidad, sus manos aferrándose a su camisa, sintiendo los músculos tensos bajo la tela. «No tienes idea de lo que me provocas», murmuró él contra su cuello, besándola con una mezcla de ternura y salvajismo.
Camila temblaba, pero no de miedo. Era deseo, puro y ardiente, un placer prohibido que la quemaba desde dentro. «Entonces enséñame», respondió con voz temblorosa, pero cargada de valentía. Sus palabras fueron la chispa final. Gabriel la tomó con más fuerza, besándola de nuevo, dejando que cada caricia, cada roce, derribara las reglas y los límites. No existían títulos ni miedos, solo ellos dos, atrapados en una pasión desbordada que los consumía como fuego indomable. En medio de la penumbra, el magnate brutal y la joven asistente dejaron de lado toda apariencia de control. Lo que había comenzado como un error en un vestidor ahora se transformaba en un incendio que amenazaba con arrasar sus vidas por completo. Porque en esos labios desesperados, en esas manos que se buscaban con furia, no había lugar para la lógica. Solo quedaba la verdad. Estaban perdidos el uno en el otro, y ya no había forma de escapar. La mañana siguiente amaneció distinta. El sol entraba por los ventanales de la Torre Alarcón, pero para Camila la luz parecía demasiado intensa, casi incómoda. Apenas había dormido unas horas. Todavía podía sentir en su piel el peso de las manos grandes de Gabriel, la brutalidad con la que la había besado, y el calor de esa pasión que la había dejado temblando en cuerpo y alma. Mientras acomodaba los documentos sobre el escritorio, intentaba repetirse que todo debía quedar ahí, en el silencio de la noche, enterrado como un secreto. Pero el problema era que su cuerpo lo recordaba todo. La forma en que él había susurrado su nombre con la voz áspera, los labios ardientes que habían recorrido su cuello, la manera en que había perdido el control ante ella, aunque siempre había sido un hombre acostumbrado a dominarlo todo. La oficina aún estaba medio vacía cuando escuchó el golpe seco de unos tacones en el pasillo, el mismo sonido que ya había aprendido a temer. Lucía Moret apareció de nuevo, impecable en un traje ajustado color marfil, con la seguridad de quien sabe que su presencia nunca pasa inadvertida. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa cargada de veneno, clavando sus ojos en Camila. «¿Ya tan temprano trabajando? ¡Qué dedicada!». Aunque claro, algunos favores requieren madrugar. Camila apretó los labios, conteniendo la rabia. No iba a darle el gusto de verla derrumbarse. Pero Lucía no necesitaba respuestas. Disfrutaba sembrar el veneno, dejando palabras que se quedaban resonando como cuchillos en el aire. En cuestión de horas, el rumor se expandió como fuego en la empresa. Un correo anónimo comenzó a circular entre algunos socios, insinuando que Camila había conseguido su puesto gracias a favores íntimos con Gabriel. Cada palabra estaba redactada con malicia, con veneno puro, destinado a destrozar su reputación y, de paso, manchar también la de él. Cuando Camila leyó el mensaje en la pantalla de su computadora, sintió que la sangre le hervía. No era justo. Había trabajado con dignidad, con esfuerzo, y lo último que necesitaba era cargar con un escándalo que no había buscado. La tensión estalló esa tarde en la sala de juntas. Gabriel convocó a los principales ejecutivos y entre los murmullos y las miradas inquisitivas, el ambiente era sofocante. Camila entró con las manos heladas, pero la frente en alto. Sentía que todos la juzgaban, que cada par de ojos la acusaba en silencio. Gabriel llegó unos minutos después, su figura alta y poderosa imponiendo silencio inmediato. Su rostro era una máscara de frialdad, pero Camila lo conocía lo suficiente como para notar la furia contenida en su mandíbula apretada. «Quiero que quede claro», dijo con voz firme, retumbando en cada esquina. «En esta empresa no hay espacio para rumores baratos ni para ataques disfrazados de correos anónimos. Quien crea que puede manchar mi nombre o el de mis empleados se equivocó de enemigo». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a contestar. Pero cuando la reunión terminó y todos se marcharon, Camila se quedó atrás, sola con él. Gabriel cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo bajó la guardia. Sus manos temblaban ligeramente, sus ojos oscuros brillaban con un conflicto que lo hacía parecer vulnerable.
¿Sabes lo que significa esto, Camila?, murmuró acercándose hasta quedar frente a ella. Si seguimos por este camino, te destruirán. Lucía no se detendrá hasta arrancarte de mi lado. Camila lo miró directo a los ojos, con la valentía que apenas descubría dentro de sí. Entonces no me escondas, Gabriel. Si me van a destruir, que sea contigo. Él cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo atravesaran por dentro. Y antes de que pudiera responder, la tomó entre sus brazos con una fuerza desesperada, besándola de nuevo, como si ese instante fuera lo único real en un mundo lleno de mentiras y enemigos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Lucía ya había planeado el siguiente movimiento. Lo que había comenzado como rumores era solo la primera jugada. La verdadera tormenta apenas se acercaba, y esta vez no solo pondría en riesgo su reputación, sino también el futuro de su amor prohibido. La noche caía sobre Barcelona con un cielo gris cargado de tormenta. El edificio Alarcón brillaba iluminado, pero dentro de su ático, Gabriel caminaba de un lado a otro, con el rostro sombrío y los puños cerrados. Camila lo observaba en silencio, sentada en un sillón amplio de cuero negro. Era la primera vez que él la llevaba a ese espacio íntimo, un lugar que no muchos conocían, paredes de cristal con vistas a toda la ciudad, muebles oscuros y un aire pesado que parecía guardar demasiados secretos. Ella entendía que algo estaba mal. Gabriel no era el mismo hombre que imponía poder con cada palabra en la empresa. Ese muro de acero que lo rodeaba estaba resquebrajado. Finalmente se detuvo frente al ventanal, mirando las luces lejanas, y habló con voz baja, casi como si confesara un pecado. Hay cosas de mi mundo que no entiendes, Camila, cosas que podrían destruirte si te acercas demasiado. Camila frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrerle la piel. Se levantó despacio y caminó hasta él, quedando a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Entonces dime la verdad, susurró con valentía, apoyando su mano en el brazo de él. No me dejes afuera. Si vamos a luchar, necesito saber qué demonios enfrentamos. Gabriel la miró por fin, y en esos ojos oscuros había un conflicto feroz. Tragó saliva antes de hablar, como si cada palabra pesara toneladas. Lucía, dijo con un suspiro profundo, no solo fue una amante. Ella sabe demasiado de mí, de mi empresa, de mis enemigos. Es capaz de cualquier cosa por controlarme, incluso destruir todo lo que me rodea. Camila sintió un golpe en el pecho. Todo encajaba. Las miradas de Lucía, sus insinuaciones, los rumores venenosos. No era solo despecho, era guerra. ¿Y tú?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿Qué le diste para que tenga tanto poder sobre ti? Gabriel apretó la mandíbula, girando hacia ella. Su rostro endurecido se quebró apenas un instante. Le di lo único que no debía, confianza, y ella la usó para manipular, para chantajear y ahora para amenazarte a ti. El silencio se hizo pesado. Camila respiró hondo, sintiendo miedo, pero también una determinación que jamás había sentido antes. Lo tomó del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla directo. No me importa tu pasado, Gabriel. No me importa lo que hayas hecho. Yo veo al hombre que eres ahora, al hombre que, incluso con sus demonios, me hace sentir viva. Él cerró los ojos, dejándose tocar, como si sus palabras fueran un bálsamo en medio de la tormenta. Cuando los abrió, la pasión había reemplazado la dureza. La tomó entre sus brazos con una brutalidad desesperada, besándola con fuego, con rabia, con amor. La levantó del suelo y la llevó hasta su habitación, donde el deseo se desató con más fuerza que nunca. Esa noche, entre caricias salvajes y besos ardientes, Camila descubrió al verdadero Gabriel. No solo el magnate brutal, sino el hombre vulnerable que temía perderla. Pero mientras ellos se entregaban, en otro rincón de la ciudad, Lucía trazaba su siguiente movimiento. Frente a una mesa llena de documentos y un teléfono encendido, sonreía con malicia. Si Gabriel cree que puede desafiarme con una simple asistente, murmuró,
Tendrá que aprender que nadie me reemplaza. La guerra estaba declarada, y el pasado oscuro de Gabriel era la munición perfecta para destruirlos a los dos. Los días siguientes fueron una calma engañosa, como el silencio que precede a un huracán. Camila y Gabriel compartían miradas cómplices en la oficina, pequeños gestos secretos que solo ellos entendían. De noche, en la intimidad del ático, se entregaban con una pasión que desbordaba cualquier límite, como si en cada beso buscaran refugio del mundo que los acechaba. Pero mientras más fuerte era su unión, más feroz se volvía la amenaza de Lucía. Y la primera señal llegó una mañana de lunes, cuando un correo anónimo comenzó a circular entre los socios de la empresa. En él se insinuaba que Camila no era más que una trepadora que había obtenido su puesto acostándose con Gabriel. El mensaje venía acompañado de documentos filtrados, pruebas manipuladas que buscaban manchar no solo su reputación, sino también la del propio Alarcón. La noticia se expandió como pólvora. Los pasillos de la empresa se llenaron de murmullos, y las miradas que antes eran de respeto se transformaron en juicios silenciosos. Camila sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había luchado tanto por demostrar su valor, y ahora todo su esfuerzo se reducía a un chisme cruel. Ese mismo día, Gabriel la llamó a la sala de juntas. Cuando ella entró, lo encontró de pie, con los documentos en la mano y el rostro sombrío. Su silencio era más doloroso que cualquier palabra. «¿Esto es cierto, Camila?», preguntó con voz grave, pero en sus ojos había algo peor que frialdad, duda. El corazón de ella se rompió en 1000 pedazos. «¿De verdad piensas que sería capaz de traicionarte así?», respondió con lágrimas ardiendo en sus ojos. Gabriel no contestó de inmediato. Caminó por la sala, sus pasos resonando como golpes contra el suelo, hasta que finalmente se detuvo frente a ella. «Quiero creer en ti, pero el daño está hecho. Los socios exigen explicaciones, la prensa está esperando una respuesta y Lucía…» Se interrumpió, apretando la mandíbula con rabia. «Ella sabe exactamente dónde golpearme». Camila dio un paso hacia él, buscando tocarlo, pero Gabriel retrocedió. Ese gesto pequeño, pero devastador, le arrancó el aire de los pulmones. «Prefiero ser destruida contigo», susurró ella con valentía, «que vivir entera sin ti». Él cerró los ojos, como si esas palabras lo desgarraran por dentro. La abrazó con furia, como si fuera la última vez, y sus labios se encontraron en un beso desesperado, ardiente, lleno de amor y de dolor al mismo tiempo. Era un beso que sabía a despedida. Esa noche, Camila lloró sola en su departamento, abrazándose a sí misma, intentando contener el vacío que la consumía. Mientras tanto, Gabriel, encerrado en la penumbra de su ático, golpeaba las paredes con rabia, maldiciéndose por haber dudado de ella. Lo que ninguno sabía era que la verdad ya estaba al alcance. Un guardia de seguridad, revisando las cámaras de la empresa, encontró un video. Lucía entrando de madrugada al área de archivos con una tarjeta robada. Las pruebas eran claras, irrefutables. Cuando Gabriel lo vio, sintió que la rabia lo quemaba por dentro. Había estado a punto de perder lo único verdadero que había tenido en su vida por culpa de una mujer que solo sabía de venganza. «Perdóname, Camila», murmuró con la voz quebrada, imaginando su rostro lleno de lágrimas. «Fui un imbécil al creer en las mentiras de Lucía, pero el daño estaba hecho». La traición había dejado cicatrices invisibles, y aunque él corriera a buscarla, sabía que reconstruir la confianza sería la batalla más difícil de todas. Porque en el amor prohibido que compartían, no solo había pasión y ternura, también había dolor, heridas abiertas y un enemigo dispuesto a todo con tal de destruirlos. La tormenta había llegado a su punto más feroz, y la pregunta era clara. ¿Su amor sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir o quedarían ambos destrozados en medio de la venganza de Lucía? La ciudad amanecía envuelta en un cielo dorado,
Pero en el corazón de Gabriel Alarcón la tormenta aún rugía. Con las pruebas en la mano, el video que mostraba claramente a Lucía entrando de madrugada al área de archivos, sintió cómo la rabia y la culpa lo atravesaban al mismo tiempo. Había dudado de Camila. Había dejado que el veneno de Lucía envenenara lo único puro que había tenido en su vida. No perdió más tiempo. Con el auto rugiendo bajo sus manos, condujo hasta el pequeño departamento donde Camila vivía. Subió las escaleras de dos en dos y cuando la puerta se abrió, encontró a la joven con el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar. Por un instante ella lo miró en silencio, como si ya no quedara nada que decir. «Tengo pruebas, Camila», murmuró él con la voz quebrada. «Fue Lucía, no tú. Ella manipuló todo. Yo fui un imbécil al dudar de ti». Las lágrimas brillaron en los ojos de ella, pero no eran de alivio, sino de dolor. «¿Y qué importa ahora, Gabriel? El daño ya está hecho. Dudaste de mí, dudaste de lo que sentimos». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier insulto. Gabriel se acercó con pasos firmes, la tomó del rostro con sus manos grandes y ásperas y la miró con una intensidad que la desarmó por completo. «Dudé porque tengo miedo», confesó con voz baja. «Miedo de perderte, miedo de sentir tanto que no sepa controlarlo. Pero lo que siento por ti, Camila, es más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier enemigo». Y entonces la besó. Un beso desesperado, furioso y tierno al mismo tiempo, como si quisiera borrar con sus labios todas las heridas que había causado. Ella, entre lágrimas, lo recibió, aferrándose a él con la misma intensidad. Ese mismo día, Gabriel citó a Lucía en su despacho. La sala estaba en penumbras, con los documentos y el video sobre la mesa. Cuando ella entró, con esa sonrisa arrogante que siempre lo había definido, él lanzó las pruebas frente a sus ojos. «El juego terminó, Lucía», gruñó con voz peligrosa. «Ya no tienes poder sobre mí». Por primera vez, la mujer perdió su seguridad. Su sonrisa se borró y sus ojos se oscurecieron de furia. «¿Crees que esto acaba aquí, Gabriel?», escupió con veneno. «Nadie me reemplaza». Pero Gabriel no le dio tiempo de más. Con un gesto frío, ordenó a sus abogados presentes que iniciaran acciones legales. El imperio que ella había construido sobre amenazas y manipulación comenzaba a derrumbarse. Esa misma tarde, cuando todo parecía haber explotado, Gabriel llevó a Camila a un lugar lejos del ruido de la ciudad, una villa rodeada de viñedos, donde el aire olía a tierra y a libertad. Bajo el cielo estrellado, la tomó de la mano y la miró con esa vulnerabilidad que solo ella conocía. «No quiero volver a perderte, no quiero un día más sin ti. Cásate conmigo, Camila». El corazón de ella dio un salto. Entre lágrimas y sonrisas, asintió con firmeza. «Sí, Gabriel, acepto». Días después, en una ceremonia íntima, con pocos testigos y lejos de los ojos crueles de la prensa, Camila caminó hacia él vestida de blanco. Cuando el juez preguntó si aceptaban amarse y respetarse hasta el último de sus días, la voz de ambos retumbó con la misma fuerza. «Acepto». El beso que selló esa promesa no fue solo un gesto de amor, sino de redención. Habían sobrevivido a rumores, traiciones y a la venganza de una mujer peligrosa. Habían pagado el precio del deseo prohibido, pero lo habían transformado en un amor indestructible. Mientras los aplausos llenaban la sala, Gabriel la sostuvo entre sus brazos, sus labios rozando los de ella, y murmuró con voz temblorosa pero segura: «Te amo más de lo que debería, más de lo que es sensato, pero eres lo único verdadero que tengo». Camila sonrió con lágrimas en los ojos, sintiendo que su vida había cambiado para siempre, porque al final el magnate brutal, el hombre temido y sediento de poder, había caído rendido ante lo único capaz de domarlo, un amor puro, ardiente y eterno. Y mientras se besaban bajo la luz dorada del atardecer, supieron que nada ni nadie podría separarlos jamás. «Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí».
Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.